de esta semana de octubre. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con ciencias naturales y esta segunda parte que nos falta de las reacciones ácido-base. Ya la idea es que podamos, ¿no es cierto?, avanzar la siguiente teoría que quedó pendiente. Recuerden que ayer, ¿no es cierto?, estuvimos revisando cuáles son las características de los ácidos y las bases, ¿no es cierto?, indicando principalmente que los ácidos tienen un sabor agrio, reaccionan con los metales y conducen la electricidad porque se van a estar ionizando. Ya eso es lo que nosotros vimos en las reacciones siguientes. También las bases tienen un sabor amargo, son al tacto resbaladizas y no reaccionan con los metales. Además, pueden estar sirviendo para poder neutralizar un ácido. ¿Ya? Eso es como cuando consumimos, ¿no es cierto?, una pastilla de sal de fruta. Y también, ¿no es cierto?, es capaz de conducir la electricidad. Trabajamos una actividad a partir, ¿no es cierto?, de las características, intentamos señalar qué tipo de sustancia van a ser estos productos, si van a ser ácidos o van a ser bases. Entonces, la teoría, ¿no es cierto?, recordar un poquito porque la van a tener que trabajar en la pregunta esencial. La teoría de Arrhenius, ¿no es cierto?, se basa en la disociación iónica, o sea, en la separación del compuesto en iones, y, ¿no es cierto?, para los ácidos identificó a la sustancia que en solución acuosa se va a disociar en iones H+, y el acompañante en este caso Cl-. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, si tengo un ácido clorhídrico y lo mezclo con agua, esto se va a disociar en H+ y Cl- en el agua. Y por lo tanto se va a estar comportando como un ácido. Según Arrhenius, todos los compuestos que son hidraácidos, oxiácidos y ácidos carboxílicos, que son un grupo de elementos que tienen ciertos átomos, siempre se van a comportar como ácidos, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, el hidraácido va a ser hidrógeno unido a un compuesto que sea un no metal. Ya, identificar con la tabla periódica acaso este elemento es metal o no metal. Y si es no metal, va a ser un hidraácido. Cuando tenemos hidrógeno más un no metal y también tenemos oxígeno, o sea, tenemos 3 átomos, eso quiere decir que vamos a estar en presencia de un oxiácido, por lo tanto, igual va a ser un ácido de Arrhenius. Y un ejemplo de ello es el ácido sulfúrico, H2SO4. Y también, si tenemos un ácido carboxílico, se va a caracterizar por tener un grupo carboxilo, o sea, carbonilo, que es carbono con oxígeno, y un grupo hidroxilo, que va a ser oxígeno con hidrógeno. Ya, si tiene todo esto junto, es un ácido carboxílico. Por lo tanto, también va a ser un ácido de Arrhenius, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va a desprender H+. Ya, si es un ácido de Arrhenius, libera H+. Pero Arrhenius también logró definir a las bases, a los compuestos que son bases, y señaló que si una base tiene OH, un ion, o sea, va a liberar, que diga, un ion hidroxilo en solución acuosa. Ejemplo, ¿no es cierto?, el hidróxido de sodio, que tiene OH, en agua se va a disociar en iones Na+ positivos, de sodio positivo, y de hidroxilo negativo, ¿ya? O ion hidróxilo. Lo malo que esta explicación para las bases solamente se limitan a los hidróxidos, ¿ya? Si usted reconoce un hidróxido que tiene OH, va a ser una base de Arrhenius, por lo tanto va a estar liberando OH
pero solamente servía Arrhenius para poder explicar las bases de los hidróxidos. Hay otras bases, ¿no es cierto?, como por ejemplo el amoníaco, que no tiene OH, pero sí es una base, y esta teoría no podía explicar, ¿no es cierto?, porque no iba a estar liberando OH, porque no tiene oxígeno. Entonces, ¿no es cierto?, es el día de ayer trabajamos esta actividad en donde en una primera parte estuvimos viendo cómo se disocian algunas sustancias. Tenían que poder ver, ¿no es cierto?, si es que tenía hidrógeno, va a liberar ese hidrógeno H+, por lo tanto va a ser un ácido, y también había que estarlo clasificando. Como en este caso, ¿no es cierto?, el HI es un hidrógeno más un no metal, era un hidraácido. Luego, también, ¿no es cierto?, hicimos este de acá, que liberaba iones H+, y NO3-, por lo tanto era un ácido, y como tiene hidrógeno, un no metal y oxígeno, es un oxiácido. También vimos uno más acá abajo, ¿no es cierto?, el hidróxido de sodio, que va a estar liberando iones OH-, por lo tanto es una base. Y si era una base, ¿no es cierto?, de Arrhenius, solamente podría ser un hidróxido. Y por último hicimos el de acá abajo, ¿no es cierto?, que podría tender a la confusión, porque, ¿no es cierto?, tiene aquí OH, ¿ya? Si tiene OH, ¿no es cierto?, puede tender a la confusión uno de que sea un hidróxido, pero si se fijan bien, es un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Tiene COOH. Hola, buenos días. Y si tiene COOH, va a estar liberando ese H+, que no lo voy a poner en rojito, y por lo tanto va a ser un ácido, y se indicaba que era un ácido carboxílico. Ya ahí quedaron otros pendientes de tarea, ¿no es cierto? Esperemos que lo hayan podido realizar, ¿no es cierto?, para poder entender mejor esos ejercicios. Entonces, ¿no es cierto?, a partir de que la teoría de Arrhenius tiene limitaciones, vamos a estar estudiando también otras teorías más, y esta teoría es muy importante también, ¿ya? Porque esta teoría es más general, sirve para explicar muchos más compuestos, casos son ácidos o casos son bases. Entonces, Bronsted y Lowry, en 1920, plantearon en forma independiente una teoría que propone que las reacciones ácido-base implican una transferencia de iones hidrógeno de una sustancia a otra, ¿ya? Entonces, Bronsted y Lowry dijeron que todas las reacciones ácido-base van a estar generando que se van a intercambiar iones H+, ¿ya? Iones hidrógeno, vamos a colocarlo ahí con rojo para que lo puedan visualizar con mayor detalle. Iones hidrógeno, ¿no es cierto? Estos van a ser lo que en todas reacciones ácido-base se van a estar transfiriendo, los famosos H+, de una especie a otra. O sea que una especie va a ganar y la otra especie va a ceder los electrones. Entonces, para un ácido, Bronsted y Lowry decidieron señalar que va a ser toda la especie química que en solución acuosa, o sea, mezclado con agua, es capaz de donar o ceder los protones H+. Cede, libera, los regala, ¿no es cierto? Se los regala a la otra especie. Entonces, si se fijan en el ejemplo que tengo acá abajo, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el HCl va a estar reaccionando con agua y va a producir
que el hidrógeno, ¿no es cierto?, sea cedido al agua, por lo tanto se va a producir ahora ya no H2O, sino que H3, y como era H+, queda cargado positivo, ¿ya? El Cl va a quedar cargado negativo. ¿Qué es lo que pasa ahí, chiquillos? Solamente se va el ion hidrógeno, y el electrón del hidrógeno queda con el cloro, por eso el cloro va a quedar negativo, porque se apodera, ¿no es cierto?, del electrón. Eso es porque tiene una mayor fuerza, una mayor electronegatividad para atraer los electrones. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasó? El hidrógeno se traspasó, ¿no es cierto?, en vez de estar con el Cl, se fue hacia el agua. ¿Ya? Entonces hubo una especie química, ¿no es cierto?, que perdió H+, o que cedió H+. Por el contrario, la base va a ser esta especie que reciba este ion H+. ¿Ya? Es toda especie química que recibe estos protones. ¿Ya? Los protones se le van a llamar, ¿no es cierto?, los iones hidrógeno, que van a ser los H+. Entonces, si se fijan, la base va a ser entonces, en este caso, el agua. Ya el agua, como va a estar recibiendo este H+, y se va a transformar en H3 o más, esta agua va a ser una base porque va a estar dispuesta a recibir estos iones H+. Entonces, lo que tenemos que hacer, chiquillos, es que en una sola reacción química se pueden estar determinando cuál sustancia es ácido, cuál se va a estar comportando como base, el agua, ¿no es cierto?, en este caso, y los productos, o sea, los que están después de la flecha, también deben ser clasificados, también se deben catalogar con un nombre. Y si se fijan, por ejemplo, acá tengo el HCl y el Cl, ¿no es cierto?, que va a quedar aquí solito, va a ser el nombre opuesto, ¿no es cierto? Si el HCl era el ácido, va a llegar a Cl, ¿no es cierto?, pero va a llegar con el nombre opuesto. Si era un ácido, va a llegar con el nombre de base conjugada, ¿ya? Y por el contrario, como el agua era la base, va a transformarse en un ácido conjugado. Ojo con esto porque en la pregunta esencial ustedes tienen que identificar esta situación. Entonces, de nuevo, como el HCl, ¿no es cierto?, es la sustancia ácida porque cede los H+, va a transformarse en la base conjugada, o sea, en el opuesto, pero conjugado. Eso es porque se forma un par conjugado ácido-base. ¿Ya? Porque, ¿no es cierto?, la sustancia ácida perdió el H+, y se va a estar transformando en una base conjugada. Y por otro lado, el agua que recibe este H+, es una base, pero que se va a transformar en un ácido conjugado. ¿Ya? Importante que puedan entender esta relación que se produce, ¿ya? El par que hay que estar asociando. Obviamente, ¿no es cierto?, el agua hay que seguir asociándola con el agua. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, el que queda solito, va a ser el que perdió el H+. Entonces, también para esto es importante entender que hay algunos elementos que son anfipróticos. ¿Qué significa anfipróticos? Rara palabra, ¿no es cierto? Es lo mismo que anfóteros, ya que esta es más antigua esta palabra. ¿Qué significa también anfóteros? Es la especie química capaz de poder recibir o capaz de también poder donar iones H+, ¿ya? O sea, que tiene la capacidad de comportarse como ácido
o que también puede comportarse como base, ¿ya? Un ejemplo mayor de estos es el agua, ¿ya? El agua lo vamos a estar trabajando en estos ejercicios siempre, porque, ¿no es cierto?, vamos a estarlo colocando las soluciones en disolución acuosa. Entonces, tenemos acá un ejemplo, como el agua, ¿no es cierto?, se va a estar comportando como ácido y como base. En primera instancia, al, ¿no es cierto?, disolver el fluoruro de, o sea, el ácido de flúor, fluoruro de hidrógeno, disculpen, fluoruro de hidrógeno, en agua, el H+ se va a estar cediendo al agua, por lo tanto el flúor va a ser el ácido y el agua va a ser la base, ¿ya? Y se va a transformar en H3O+ y F-. Hay que recordar, ¿no es cierto?, el H3O+ va a ser el ácido conjugado, que va a ser el opuesto, ¿no es cierto?, y el F- va a ser la base conjugada. En el segundo ejemplo, tengo que el NH3 más el agua, en este caso el NH3 va a ser la sustancia que le quite un H+ al agua, por lo tanto el agua va a ser la sustancia que dona el H+, el agua va a ser el ácido que se va a transformar en OH-, en una base conjugada. Y este NH3 que va a estar recibiendo este H+, va a ser la base que se va a estar transformando en el ácido conjugado. Aquí sí vamos a colocar, ¿no es cierto?, ácido conjugado, y por lo tanto el otro va a ser la base conjugada. Arriba, ¿no es cierto?, ¿cuál era la base conjugada? También el flúor, y el otro también va a ser el ácido. Abajo aparecen también otros compuestos que también se comportan como anfipróticos, ¿no es cierto?, como el agua, como sea que puede donar o también puede aceptar iones H+. Es el caso del ion de hidrógeno con azufre negativo, el ion de ácido carbónico y el ion de ácido de fosfato. Entonces, para ¿no es cierto?, avanzar, tenemos una pequeña actividad para ver, ¿no es cierto?, si es que entendimos cómo se puede estar viendo si es que la sustancia es capaz de donar o recibir iones, ¿ya? Entonces vamos a trabajar esta actividad, ya la voy a hacer unos ejemplos yo, y también le vamos a dejar unos para que puedan realizar posteriormente, ¿ya? Y si quieren también aquí, ¿no es cierto?, pueden hacer todas las consultas que no vayan entendiendo. Ya esa es la idea, chiquillos, porque tienen una pregunta esencial que tienen que aplicar esta teoría, así que muy atentos. Voy a revisar, de hecho, para no hacer el mismo ejemplo de la pregunta esencial. No, creo que no está. Ya. Entonces, partimos por el primero o el segundo. Ya, vamos a hacer el segundo. Entonces, ¿qué sustancia tenemos acá? Tengo un hidrógeno, el nitrógeno es un no metal, y también tengo oxígeno. Si se acuerdan, esto va a ser un elemento que se llama, un compuesto que se llama oxiácido. Por lo tanto, va a ser un ácido, ¿no es cierto? Y si es un ácido, va a tener más capacidad de poder ceder los iones H+. ¿Ya? Entonces, lo que nos piden en segunda instancia es que hagamos la reacción de este compuesto con el agua. O sea, sería HNO3 más agua, ¿y qué nos daría? Entonces, si la sustancia cede H+, va a quedar como NO3
NO3 menos, NO3 menos, más el agua, ¿no es cierto?, que ganó ese hidrógeno, por lo tanto va a quedar como H3 o más. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí es importante que puedan identificar cuál es el ácido, cuál es la base, cuál es la base conjugada, y este sería el ácido conjugado. ¿Ya? No me cae mucho el espacio ahí para colocar eso, pero vamos a colocarlo aquí. Este sería el ácido más una base, me va a estar dando el NO3, ¿no es cierto? Como era el ácido, se va a transformar en la base conjugada. Base conjugada. Y por el contrario, ¿no es cierto?, el otro va a ser el ácido conjugado. Ya, vamos a hacer otro, que es uno que sea una base, ¿ya? Vamos a hacer este que está acá abajo. Entonces, si se fijan, el que está acá abajo, el KOH2, tiene iones, o sea, tiene el compuesto OH, o sea, es un hidróxido. ¿Ya? Es muy importante que ustedes puedan tratar de reconocer la sustancia y así poder entender si es un ácido o una base también. Entonces, si es una base, ¿no es cierto?, va a estar recibiendo. Recibe H+. Entonces, la ecuación química, ¿no es cierto?, al reaccionar con agua, al disociarse en agua, va a ser la siguiente. Ca, entre paréntesis, OH2 más agua, me va a dar, ¿no es cierto?, Entonces, esta sustancia recibe H+. ¿Y de dónde va a recibir H+? Del agua. El agua le va a ceder un protón H+. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar, ¿no es cierto?, que el agua va a quedar con un ion menos, OH negativo, porque perdió un H+, y al lado, ¿no es cierto?, nos va a quedar que la sustancia va a ganar un H+, por lo tanto va a quedar como HCa, entre paréntesis, OH. Disculpen. Entonces aquí también es importante que puedan estar identificando cuál va a ser el ácido, cuál va a ser la base. En este caso la sustancia es una base. ¿Ya? Voy a colocarlo abajo mejor, para que aparezca abajito. Base, ¿no es cierto? Este entonces sería el ácido porque va a estar donando los iones H+, y se va a estar transformando en la base conjugada, y el otro, por lo tanto, va a ser el ácido conjugado. Ya, ahí quedó más a la vista. Chiquillos, la idea es que intenten hacer ustedes, el primero, ¿ya? Que intenten ver si va a ser una sustancia que cede o recibe iones H+, y que intenten armar la reacción ácido-base. ¿Ya? Le vamos a dar unos 2 minutitos para que lo intenten hacer y planteen, ¿no es cierto?, cuál sustancia es ácida, cuál sustancia es básica, cuál va a ser base conjugada y cuál va a ser el ácido conjugado. Entonces, 3 minutitos para que trabajen y después los vamos a estar revisando, ¿ya? Espero dudas también. Profe, no supe hacer la disociación, ¿cómo se hace? ¿Con qué lo tengo que unir? Hay que unirlo con agua.
esta sustancia la unen con agua y ven, ¿no es cierto?, caso cede o recibe H+. Eso, lo dejamos trabajando un segundito, a ver si la pueden hacer, a ver si hay preguntas y lo revisamos. Ahí quedan algunas preguntas, parece, ¿no? En la tabla. Aquí en la tabla creo que quedan algunas preguntas. Naturales. Ah, bueno, el Classroom. Sí. Vamos a 7, ¿cierto? Ya, ¿hay alguna consulta? ¿Alguien que quiera atreverse a irme diciendo qué es lo que tengo que anotar? Que quisieran participar, chiquillos, sería perfecto. Ya, entonces no hay consultas, vamos a pasar al siguiente teoría. ¿Ya? Entonces, en la siguiente teoría, ¿ya? Esta teoría en verdad no se ocupa mucho, de hecho en la pregunta esencial esta teoría no va, ya yo le estoy dando una pista ahí, que esta teoría no la van a ocupar en la pregunta esencial, pero al igual la vamos a estar viendo, ¿ya? Porque también, ¿no es cierto?, es importante para poder señalar algunas sustancias que son ácidas o básicas. Entonces, la teoría de Lewis, químico estadounidense, ¿no es cierto?, muy importante en la química, el cual, ¿no es cierto?, señaló que también las reacciones ácido-base implican una transferencia de protones
pero que van a estar formando un enlace covalente coordinado. ¿Ya? Este enlace covalente se da cuando la especie es capaz de poder almacenar más de 8 electrones en su capa. Y, ¿no es cierto?, identificó que ciertas sustancias que no contienen hidrógeno y que tienen la misma función que los ácidos comunes iban a ser, ¿no es cierto?, sustancias ácidas, ¿ya? Y no necesariamente van a contener hidrógeno. Ejemplo, ¿no es cierto?, es el amoníaco, que también, ¿no es cierto?, era explicado ya con la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces, el ácido es toda sustancia, especie deficiente en electrones y que va a estar recibiendo este par electrónico. Y por otro lado, la base va a ser la sustancia que va a estar donando este par electrónico. Ya en este caso, ¿no es cierto?, el amoníaco va a estar actuando como una base, el NH3, porque va a estar cediendo este par de electrones a este ion H+. Se los va a regalar. Y así, ¿no es cierto?, van a estar formando un enlace covalente coordinado y van a estar generando una sustancia, ¿no es cierto?, que se comporta como base, porque recibe una ion H+, pero dona, ¿no es cierto?, un par electrónico. Para entender bien esta teoría es importante también entender lo que son los electrones de valencia que tiene cada elemento, ¿no es cierto?, que se puede ir viendo en la tabla periódica a través del grupo, ¿no es cierto?, y que lo que indican estos electrones de valencia indican la cantidad, ¿no es cierto?, de electrones que tiene el elemento en su última capa, ya en el último nivel, los electrones que participan en los enlaces. Así que, ¿cómo lo puedo diferenciar, no es cierto?, a través del grupo. Si están en el grupo 1, van a tener un electrón de valencia. Si están en el grupo 5, 5 electrones de valencia. Todos los que están en esa fila vertical. Entonces, para estar resumiendo estas tres teorías que acabamos de ver, está este cuadro. ¿Ya? ¿Estamos de tiempo? Estamos bien de tiempo. Vamos a completar este cuadro en forma, ¿no es cierto?, rápida para poder, ¿no es cierto?, avanzar en lo que nos queda y para que puedan estar trabajando también la pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las tres teorías de Arrhenius, de Bronsted y Lowry y de Lewis. Están en vertical. ¿Ya? Entonces, en vertical hay que ir señalando las características de cada una, lo que nos va pidiendo. Entonces, tenemos acá que vamos a partir con la teoría de Arrhenius, repasando la teoría de Arrhenius. Según Arrhenius, los ácidos son las sustancias que van a estar cediendo iones H+ en disolución acuosa. Ya está completado eso. Pero ¿qué decía Arrhenius de una base? ¿Cómo se comporta? Acepta H+, libera otra cosa, y si se acuerdan, ¿no es cierto?, es la que es capaz de ceder OH menos, me faltó colocarle en mayúscula, OH menos en disolución acuosa. Entonces, según Arrhenius, las bases van a ser estas sustancias que liberen iones OH menos en disolución acuosa. ¿Cuál es la ecuación global para un ácido de Arrhenius? HA se va a estar disociando en H+ y A-. ¿Cuál es la ecuación global o general, ¿no es cierto?, para una base? Va a ser, ¿no es cierto?, una sustancia X que contenga OH, hidroxilo, ¿no es cierto?, y que vaya a producir, ¿no es cierto?, OH menos, y la sustancia, ¿no es cierto?, que lo acompaña va a quedar cargada positiva.
Y acá tenemos un ejemplo para una base. NaOH se va a estar disociando en Na+, y OH-. O sea, va a ser una base porque libera OH-. Cede OH-. Ahora, la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Qué es lo que decía Bronsted y Lowry de los ácidos? ¿Cuál es su principal característica? También ceden H+ en disolución acuosa. Ya cede H+, o regala, libera H+. Por lo tanto, la base va a ser esta sustancia que reciba estos H+, que esté disponible a recibir estos iones H+. La ecuación global, entonces, para un ácido va a ser esta sustancia, ¿no es cierto?, que esté liberando iones H+. Entonces puede ser, ¿no es cierto?, HX más agua me va a producir X menos, ¿no es cierto?, porque va a perder el H, más el agua que va a estar ganando SH+. Ahí sí. Y un ejemplo, ¿no es cierto?, podríamos colocar ahí de una base, podríamos colocar el mismo del NaOH. NaOH más agua me va a producir entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no es cierto? El NaOH va a ser la base. Por lo tanto, esta va a estar dispuesta a recibir iones H+. Por lo tanto, va a quedar, ¿no es cierto?, como H2NaO más el agua que va a perder ese H. Por lo tanto, va a quedar como HO negativo, OH, disculpe. OH negativo. Entonces, nos falta, ¿no es cierto?, cómo se resume un poco la teoría de Lewis en este cuadro comparativo. Y, ¿no es cierto?, por lo tanto, el ácido va a ser los que captan los electrones, la base van a ser esta sustancia que es capaz de ceder los electrones. Ceder para electrones. Ya, esta parte es más difícil realizarla acá, ¿no es cierto?, en las ecuaciones, pero acá, ¿no es cierto?, tenemos que va a presentar la teoría de Lewis como un ácido, ¿no es cierto?, va a ser la especie que no tiene electrones y va a necesitar un par electrónico, y la base va a ser esta que le done el par electrónico y formen un enlace. Entonces, para terminar, tenemos esta aplicación de a la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de estos fenómenos ácido-base, ¿ya? Y la verdad es que estos fenómenos ácido-base se aplican en muchos ámbitos. Tenemos el ámbito, ¿no es cierto?, del pH, que está relacionado con esto de los ácidos y las bases. Y el pH se aplica en muchas cosas, ¿no es cierto?, tanto en cremas para el pelo, cremas para la piel, también, ¿no es cierto?, en la acidificación que pueden tener los terrenos, sobre todo, ¿no es cierto?, para las plantaciones de la agricultura. Así que
uno de estos fenómenos, ¿no es cierto?, también es la lluvia ácida. ¿Ya? Este fenómeno se produce, ¿no es cierto?, cuando existen atmósferas contaminadas, ¿ya? Especialmente por emisiones de dióxido de azufre, compuestos de nitrógeno, cloro, que principalmente si se encuentran en el ambiente, al mezclarse con el agua, van a estar formando ácidos, ¿ya? Y estos ácidos van a estar haciendo que cambie el pH de la tierra y del agua, ¿no es cierto?, de la lluvia, siendo inferior a 5.6, ¿no? Haciendo que el pH neutro es 7, hace que el pH incluso, ¿no es cierto?, llegue bajo el 5.6. Y esto, ¿no es cierto?, va a hacer que genere muchos problemas, ¿ya? Esta contaminación igual puede producirse en forma natural, sobre todo si se genera una erupción de algún volcán, en donde se generan muchos contaminantes al ambiente. Entonces, ¿pero cuáles son las principales causas de la lluvia ácida? Principalmente la actividad humana, como por ejemplo las emisiones de las centrales eléctricas que emiten dióxido de azufre, también emiten óxidos de nitrógeno y también queman combustibles fósiles, liberan dióxido de carbono. También el escape de los automóviles, camiones, etcétera, también emite óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre al aire. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estos óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, al mezclarse con agua, producen compuestos como ácido sulfúrico, ácido nítrico, que van a estar, ¿no es cierto?, precipitando y van a hacer que el pH sea más ácido de la lluvia. ¿Y qué puede producir este pH ácido de la lluvia? En los humanos podría estar generando patologías broncorrespiratorias y enfermedades del sistema nervioso, cardíacas y de la piel. También favorece la proliferación de hongos y otros patógenos. También puede ser, ¿no es cierto?, que favorezcan la absorción de metales pesados, los cuales van a estar lesionando órganos vitales. Por ejemplo, el cadmio puede estar afectando a los riñones, el plomo afecta al sistema nervioso y el aluminio puede estar generando demencia senil y Parkinson. En la naturaleza provoca movilización de metales pesados, lo que igual nos puede estar llegando a nosotros, ¿no es cierto?, por las cadenas tróficas, ¿no es cierto?, llegan los metales al agua, el agua, ¿no es cierto?, los fitoplancton absorben estos metales, después pasan hacia los peces y después pueden estar pasando hacia nosotros, a los distintos seres vivos. Debilita a las plantas frente a las heladas y sequías, les provoca quemaduras, las hace blanco fácil de plagas, hongos y enfermedades víricas, etcétera, etcétera. Y también podemos ver que, como es una sustancia ácida, puede estar erosionando algunas piezas de cemento o de mármol o de piedra caliza. ¿Quieren aportar algo, chiquillos? Ya, ¿qué quieren aportar? Ya. Entonces, en algunas zonas del mundo, ¿no es cierto?, principalmente en Europa, se dio mucho esta contaminación, se dieron cuenta de esta contaminación, en donde principalmente, ¿no es cierto?, algunas estatuas se vieron erosionadas, deformadas por la lluvia. Solamente, ¿no es cierto?, por llover ya se vieron erosionadas. Acá, ¿no es cierto?, tenemos una estatua de una gárgola que ya no se le distingue nada, ¿no es cierto?, no se distingue los ojos, la nariz, por efecto de la lluvia ácida. Ya, entonces, chiquillos, eso ha sido por hoy día. Gracias por su asistencia y les presento, ¿no es cierto?, la pregunta esencial que tienen que trabajar en este momento. ¿Ya? Pregunta esencial de la semana número 24. En las siguientes ecuaciones químicas deben identificar si las sustancias son ácidos,
bases, y si son especies conjugadas cuando lo requieran, ácido conjugado, base conjugada, para el caso de la teoría de Bronsted y Lowry. Y también deben señalar si la sustancia es hidraácido, oxiácido, ácido carboxílico o hidróxido. Recordar también si es hidróxido, aquí no está escrito, faltó. También si es hidróxido, que es la otro tipo de sustancia que puede ser. Además, indicar cuál es la teoría que les sirve, ¿no es cierto?, para poder trabajar e identificar a la sustancia. Recuerden que la teoría de Lewis no va a trabajarse acá, ¿ya? Así que puede ser teoría de Arrhenius o teoría de Bronsted y Lowry, ¿ya? Así que tienen 3 ecuaciones químicas acá. Identificar si la sustancia es una base, un ácido, clasificarla con este cuadrito que está a continuación, en la siguiente diapositiva que les coloqué ahora. Van a poder trabajarlo más fácil, ¿ya? Primero tienen que señalar si la sustancia es ácido o base. Luego clasificar a la sustancia y luego señalar cuál es la teoría que les sirve para explicar, ¿no es cierto?, qué tipo de sustancias es. Entonces, ahora sí vamos a revisar este ejercicio que había quedado pendiente recién, para que recuerden y puedan trabajar la pregunta esencial. Ya, entonces, el primero habíamos dicho que intentaran hacer recién. Entonces, el primero, si se fijan, es hidrógeno más I. El I es el yodo y es un elemento no metálico. Entonces, cuando tenía hidrógeno más un no metal, se va a llamar hidraácido. Entonces, si era un hidraácido, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va a ser un ácido y por lo tanto va a ceder H+. Y si cede H+, ¿no es cierto?, vamos a tener que si es un hidraácido, ¿no es cierto?, se puede explicar con la teoría de Arrhenius, ¿ya? Aunque aquí, ¿no es cierto?, teníamos que trabajar la de Bronsted y Lowry, esta, si es un hidraácido, ya se puede explicar con la teoría de Arrhenius, así que la voy a anotar primero acá con la teoría de Arrhenius. Sería entonces el HI, que se disocia en H+, y menos. Y menos. Y con la teoría de Bronsted y Lowry también se puede desarrollar esta, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, va a ser más difícil. Pero igual, ¿no es cierto?, para seguir esta actividad que estábamos haciendo acá, la voy a hacer igual, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería si es que lo disociamos en agua? Entonces, al disociarlo en agua, vamos a tener, ¿no es cierto?, que va a quedar I menos, y va a quedar, ¿no es cierto?, el agua que va a aceptar ese H+ que se está cediendo. ¿Ya? Entonces, también, si ustedes tienen desarrollada, ¿no es cierto?, la disociación con agua, tienen que identificar cada sustancia. Base, ácido, porque el ácido, ¿no es cierto?, va a donar el H+, y la base va a recibir ese H+, y después, ¿no es cierto?, se van a transformar en la base conjugada y en el ácido conjugado. ¿Ya? Aquí la pregunta esencial dice, especies conjugadas cuando correspondan, o sea, cuando se utilice, aquí les copié también, cuando se utilice, ¿no es cierto?, la
la teoría de Bronsted y Lowry, hay que determinar si es un ácido, una base, y si es un ácido conjugado o una base conjugada. Entonces, estas ecuaciones tienen que trabajarlas en este cuadro, o si quieren, ¿no es cierto?, la pueden anotar aquí también debajito de cada sustancia. Como lo hice acá. Aquí. ¿Ya? Anoten esto, sáquenle una fotito a esto para que les pueda ayudar, ¿no es cierto?, a realizar la pregunta esencial. ¿Ya? También sáquenle una fotito al cuadro que les puse después en la pregunta esencial. ¿Dudas, consultas?